Bueno, Pues, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos listos para empezar en este primer módulo de la actualización en dermatología pediátrica. Voy a compartirles mi pantalla para primero, pues igual, dar la bienvenida a los colegas que están hoy acá y a todos ustedes que nos están acompañando. La misión y la visión de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica es continuar la educación médica y para esto decidimos organizar estos 8 módulos donde todos los profesionales de la salud que les interese la piel de los niños son más que bienvenidos. Actualmente invitamos a los dermatólogos, dermatólogos pediatras, pediatras, médicos de urgencias, médicos familiares, pero nuevamente todos los profesionales de la salud son muy bienvenidos. Este es un esfuerzo conjunto de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica y de Asocolderma. Y por supuesto, no podríamos empezarlo sin nuestros patrocinadores. Así que ahora que ya estamos listos para empezar, los dejo con nuestros colegas, el doctor Germán Santa Coloma y la doctora Mariela Tavera, quienes van a modular este evento. Bienvenidos y aquí empezamos. Gracias, Maura. Antes de iniciar la sesión, vamos a Ya presentar a nuestros empezamos. panelistas. Damos inicio con la doctora Margie Guerra, quien nos va a exponer el tema lo normal y lo anormal en la presencia de bultos y masas del recién nacido. La doctora Margie es dermatóloga y dermatóloga pediátrica del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja y del Centro Hospitalario Serena del Mar en la ciudad de Cartagena. Bueno, después de la doctora Marvi seguirá la doctora Eugenia Vaz. Ella es dermatóloga y dermatóloga pediátrica, trabaja en el Hospital Alemán y en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires. Ella nos va a hablar de lo normal versus lo anormal relacionado con los cambios de color en la piel de los recién nacidos. Muchas gracias, doctora, por aceptar. A continuación, la doctora Mirna Toledo de México nos va a presentar el tema ampollas y heridas en el recién nacido. La doctora Mirna es pediatra y dermatóloga pediatra del Hospital Infantil Federico Gómez de México, maestra en Ciencias Médicas por la UNAM, médico adscrito e investigador del Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital Infantil Federico Gómez, profesor asociado del curso de subespecialidad en dermatología pediátrica y ella es expresidenta del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica. Gracias, doctora. En el cuarto lugar vendrá ya caso clínico, el primer caso clínico presentado aquí por mi amigo, colega Germán Santa Coloma. Germán es dermatólogo de la Universidad de Caldas, es docente allí durante 20 años dando docencia en el servicio de dermatología pediátrica y hoy en día está dedicado a su consultorio privado en la ciudad de Manizales. Nos presentará el caso de síndrome de Barth junto con un residente de segundo año, que es el doctor Juan Daniel Fernández, quien será el encargado de presentarlo. Y finalmente, la doctora Lina María Falla nos presentará un caso de incontinencia pigmenti. La doctora Lina María es dermatóloga de la Universidad del Valle y dermatóloga pediátrica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella trabaja en la Central de Especialistas de Colombia en la ciudad de Ibagué. Muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, ya anunciados, damos comienzo con la primera charla, doctora Margui.
Creo que tenemos un problema técnico desde Cartagena, por lo que invitamos a la doctora Mirna Toledo a iniciar la charla mientras solucionamos esta parte técnica de la doctora Guerra. Mauro, seguimos con el orden entonces, segundo, tercero. Perfecto. Sí, señora, ¿Sí? sí. Listo, entonces sería el caso segundo con la doctora Eugenia Vaz. Recordamos lo normal versus anormal con cambios de color. ¿Estamos bien ahí? Muy bien, sí señora, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto participar en este programa de actualización de dermatología pediátrica y vamos entonces a empezar con el tema cambios de coloración en la piel del recién nacido. Las lesiones cutáneas neonatales uno las puede dividir en dos grandes grupos, aquellas que son transitorias, que son las más comunes, versus las no transitorias. Vamos a comenzar con las transitorias, que son aquellas que son benignas, fisiológicas y que reflejan inmadurez y transición desde la vida intrauterina hasta la vida extrauterina, y las debemos conocer y diferenciar de enfermedades que pueden ser potencialmente serias o fatales, principalmente infecciones, pero también lesiones vasculares, genodermatosis, entre otras. Como en cualquier dermatosis y en cualquier paciente, uno debe realizar un examen físico completo, también una historia clínica teniendo en cuenta en los recién nacidos, en la época neonatal, es muy importante la historia familiar, la historia perinatal, ya sea la del embarazo y cómo fue el parto, edad gestacional y peso de nacimiento, y todas las anomalías asociadas que nos pueden dar lugar a diferentes pistas de ante qué dermatosis estamos. Por supuesto que las lesiones transitorias neonatales, que los neonatólogos las conocen muy bien y a veces a los dermatólogos nos cuesta un poquito más conocerlas, las podemos dividir en cambios fisiológicos de la piel, cambios vasculares, transitorios, erupciones vesicopustulosas transitorias, lesiones pigmentarias y orales, entre otras. Y vamos a hablar de algunas de estos grupos de enfermedades. Con respecto a los cambios fisiológicos de la piel y los cambios de coloración, nos interesa lo que es la pubertad en miniatura, que es aquella hiperpigmentación que se presenta en los recién nacidos en las areolas, en la línea alba y en los genitales externos, secundaria al pasaje transplacentario de hormonas maternas durante el embarazo. En las pacientes femeninas, principalmente, puede haber hipertrofia mamaria y fíjense los genitales externos, en este caso, que tienen esa hiperpigmentación. Como en estas dos pacientes, esto va a medida que el paciente se va limpiando de las hormonas maternas que ocurren en los primeros meses de vida, esto se va resolviendo espontáneamente. Con respecto a los cambios vasculares, fisiológicos transitorios, acá sí tenemos varios que tienen que ver con los cambios de coloración. Todos estos son lesiones normales. Y vamos a comenzar con el cutis marmorata, que es este fenómeno vasomotor común, benigno, que es generalizado, que en general se pone en evidencia cuando uno desviste a los pacientes, entonces sería secundario hipotermia, y se piensa que se debe a la inmadurez del sistema nervioso autónomo, que después se ve regulando con las sucesivas semanas, y entonces, bueno, ahí ya se va a resolver. Pero si este cutis marmorata es severo o es persistente, bueno, uno podría eventualmente esto ser una pista de algunas otras enfermedades como el hipotiroidismo, la homocistinuria, un síndrome Cornelia de Lange, un síndrome de Down, trisomía 18. Estos pacientes obviamente van a tener otras manifestaciones, pero el cutis marmorata se puede dar en estos casos. Sí es importante a veces diferenciarlo del cutis marmorata telangiectásico congénito, que está dentro de las anomalías vasculares, va a permanecer durante toda la vida, o también más raramente una variante infrecuente de forma de presentación de un lupus eritematoso neonatal con lesiones símil cutis marmorata. En este caso del lupus neonatal, las lesiones
van a involucionar al igual que en un lupus neonatal clásico. Con respecto a la mancha salmón, esta todas la conocemos, es la lesión vascular más común en la infancia y vemos estas máculas eritematosas o eritematoviolaceas que se localizan en general en la parte media de la cara, en la parte medio frontal, párpados superiores, alas nasales y filtrum, aunque también se puede encontrar en la nuca y en la región sacra. Desaparece dentro del primer a segundo año de vida, sabemos que la de la nuca puede persistir y que con el llanto, con el ejercicio, por ejemplo, durante el amamantamiento o con el calor o cuando se los baña, pueden exacerbarse. En algunos casos debemos diferenciarlo de lesiones de otras anomalías vasculares. Fíjense, estos son otros pacientes, pero fíjense acá, este paciente tiene una mancha salmón, pero uno pudiera eventualmente hacer un diagnóstico diferencial con un síndrome fases con esta localización. Evidentemente no lo tiene porque tiene en párpados y en nuca también, pero pensar también en otras anomalías vasculares o en una malformación vascular clásica o mancha en vino de Oporto. Serían los diagnósticos diferenciales en este caso. Acá tenemos otros ejemplos. El cambio de color en arlequín, este sí es un trastorno benigno, pero raro de ver, que a veces llama la atención y es algo bastante transitorio. Y consiste en un eritema muy marcado de un hemicuerpo con aclaramiento del lado contralateral, que resuelve en segundos a minutos y se da cuando el niño es rotado, está en decúbito y se lo rota y bruscamente aparece este cambio de coloración. Se puede dar una única vez o se puede repetir y se debería a una inmadurez hipotalámica. Y fíjense cómo es una lesión muy llamativa, uno lo podría diferenciar si esto es una lesión persistente con una anomalía vascular y demás, pero en realidad las lesiones son transitorias y se puede dar ya sea en niños sanos como en algunos que han tenido algún tipo de asfixia perinatal, prematuros o bajo peso. Este sí es un fenómeno poco común de ver. El eritema neonatal y la crocianosis son fenómenos bastante comunes que todos los pediatras y neonatólogos lo conocen. El eritema neonatal es ese eritema generalizado que tienen los recién nacidos, incluso algo edematizados también. Se debe a la vasodilatación y a la hiperemia. Y la crocianosis también es un fenómeno bastante conocido que en general se ve relacionado con el frío y con el llanto, en el cual se presenta una coloración azulada o violácea en la zona perioral, en las manos y en los pies. Y acá tenemos ejemplos de estas anomalías que también son transitorias y resuelven en las primeras semanas de vida. Ustedes se van a preguntar por qué dentro de las lesiones transitorias, si yo estoy hablando de cambios de coloración, pongo las erupciones vesicopustulosas. Y es porque, si bien algunas pueden tener cambios de coloración, como el eritema tóxico, pero me interesa especialmente la melanosis pustulosa transitoria, que esto ya va a ser un tema que se hablará más adelante. Ustedes saben que son estas pústulas bien superficiales y frágiles con las que nace el recién nacido y que rápidamente se van a destechar y van a dar lugar a estas hiperpigmentación, que a veces tiene un collarete descamativo periférico, y esta es la clásica, digamos, evolución. Nace con estas lesiones y rápidamente se destechan y quedan así esta hiperpigmentación residual, como podemos ver también acá. Pero a veces esto es motivo de consulta. Este recién nacido consultó porque desde el nacimiento tenía estas máculas así puntiformes o bien pequeñitas, simétricas, redondeadas de pocos milímetros, localizadas en el dorso. Fíjense la cantidad de lesiones que tenía desde el nacimiento. No tuvo lesiones vesiculosas o pústulas previas, sino que nació así. Pensamos que por el pasaje a través del canal de parto, porque este paciente nació por un parto vaginal, todas las pústulas se destecharon y entonces desde el nacimiento consulta por estas lesiones. Entonces uno a veces debe conocer que esta puede ser una forma de presentación de una melanosis pustulosa transitoria. Y acá, este que les mostré es una lesión bastante llamativa, pero fíjense cómo este otro recién nacido también consultó por estas
máculas hiperpigmentadas en dorso más escasas o estos pacientes con estas lesiones clásicas. Vamos entonces a hablar ya de las lesiones pigmentarias propiamente dichas. Las manchas mongólicas sabemos que son muy comunes y su prevalencia va a variar de acuerdo a la etnia de los pacientes. No son tan comunes en caucásicos, pero prácticamente la mitad de los latinos las presentan, el 80% de la raza negra y el 90% de los orientales. Se piensa que esto se debe a una falla en la migración de los melanocitos hacia la dermis durante el desarrollo y como ven, en este caso también es una mancha mongólica bastante extendida. Todos sabemos que pueden haber incluso formas o lesiones aberrantes, son comunes en hombros, en los pies o en las muñecas. Acá vemos otros ejemplos de manchas mongólicas, pero con las manchas mongólicas debemos tener en cuenta este cuadro, que es una melanocitosis dérmica extensa y progresiva, en el cual, además de la mancha mongólica clásica, existen formas aberrantes y además tienen estas pequeñas manchas lenticulares que son progresivas, que no están al nacimiento, sino que van apareciendo a posteriori y que no solo comprometen la cara dorsal de los pacientes, sino la cara ventral. Entonces, lesiones progresivas, lenticulares y que comprometen cara ventral es un signo de alarma. De este cuadro también se debe a la detención de la migración de los melanocitos, secundaria a alteraciones en el estímulo del factor de crecimiento neural, y son de alerta. ¿Por qué? Porque pueden ser un signo de enfermedades de depósito lisosomal, como la mucopolisacaridosis tipo 1 y 2, la GM1 gangliosidosis y la mucolipoidosis tipo 2. Este es un paciente que vimos en el Hospital Ramos Mejía. Fíjense, ya no es un recién nacido, tiene 1 año y 10 meses. Era un paciente de origen chino que vivía hacía 1 mes en nuestro país. Difícil la comunicación en este caso porque no hablaban español, y que lo derivaron de pediatría por la presencia de estas manchas mongólicas aberrantes. Fíjense que tiene en el lugar clásico, pero tiene acá en todo el dorso, también en la rodilla. Pero lo que más nos llamaba la atención eran estas pequeñas máculas lenticulares que se encontraban entre las manchas mongólicas clásicas y además las lesiones progresaban e iban hacia ventral. Por otro lado, el paciente, fíjense acá, fíjense que en hombro y en el brazo, así como en el tórax anterior tenía lesiones, fíjense esta también lenticular. Además tenía macrocefalia, hipertricosis, retraso en el lenguaje y retraso motor, 1 año y 10 meses y solo hacía trípode. Entonces, acá les muestro las lesiones lenticulares que presentaba en el abdomen, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en este caso, ante la sospecha, se pide el laboratorio metabólico, se diagnosticó una mucopolisacaridosis tipo 2 y empezó entonces la terapia de reemplazo enzimático específica. La evaluación del resto del organismo fue normal, y entonces esta es una enfermedad de depósito lisosomal con una herencia ligada al X, que es poco frecuente, por supuesto, se da principalmente en varones, que son normales al nacimiento, pero que la presencia de estas lesiones, además de afectación neurológica, cardiovascular, respiratoria y osteoarticular, nos deben hacer sospechar, y lo importante en este caso es que tiene tratamiento, y mientras más temprano, mejor el pronóstico del paciente. Estos son otros pacientes con mucopoli tipo 2, y fíjense en estas imágenes que están tomadas de la literatura. Este paciente con una GM1 gangliosidosis, mucopoli tipo 1 y mucopoli tipo 2, la tipo 1 no tiene tratamiento aún, y fíjense cómo estas pequeñas lesiones lenticulares que van también a ventral y que son muy similares a las de nuestro paciente nos deben hacer sospechar estas enfermedades de depósito lisosomal. Este es otro paciente de 7 meses, fíjense las mismas lesiones, también con una mucopoli tipo 2 que también empezó con el tratamiento de reemplazo hormonal, y este sí tenía compromiso óseo, además del cutáneo. Vamos entonces a algo menos, por ahí de menor importancia, pero que no por eso uno lo debe desconocer, que son las líneas pigmentarias del recién nacido, que esta es una dermatosis transitoria rara. Yo les pongo rara porque por ahí es rara para nuestra población.
pero con la doctora Larralde tuvimos la posibilidad de escribir el capítulo del Harper de lesiones transitorias en el recién nacido, y los revisores, una de las observaciones que nos hicieron cuando pusimos que era una dermatosis rara, es que para ellos no era tan rara porque ellos tenían una población afroamericana importante, y esto se suele ver en fototipos altos, que por ahí nosotros en nuestro país no lo tenemos, entonces por eso lo catalogamos como una dermatosis rara. Y consisten en estas líneas hiperpigmentadas, transversales, que se ven principalmente en el abdomen, aunque algunas se pueden ver en extremidades, y que involucionan espontáneamente en 2 a 6 meses. Y que lo que se piensa es que el trauma es mecánico por la flexión de los pacientes en intraútero, en la posición fetal clásica, y que una de las cosas que hace pensar en eso también es que cuando el recién nacido nace, alrededor de las líneas se ve también como una descamación fina. Eso hace pensar entonces que el mecanismo es traumático, no es hormonal como la línea medio abdominal o la pigmentación de areolas o de genitales, como lo que sería la pubertad en miniatura, sino que es un mecanismo no hormonal y en las siguientes semanas involuciona espontáneamente. Vamos a ver entonces ahora brevemente algunas lesiones no transitorias. Yo principalmente me centré en la genodermatosis porque es imposible abarcar todos los temas, y vamos a ver algunas de estas. Dentro de lo que es la hipopigmentación, sabemos que la esclerosis tuberosa es una enfermedad multisistémica, autosómica dominante, se caracteriza por el desarrollo de amartomas. Hay 2 genes mutados, amartina y tuberina. Algo interesante es que los criterios diagnósticos se delinearon, digamos, en el 2012 y se hizo un update en el 2021. Fíjense las publicaciones, Pediatric Neurology, no en revistas dermatológicas, a pesar de la cantidad de lesiones cutáneas que tienen esta enfermedad. Y dentro de lo que son el criterio genético, es una de las cosas principales que se agregó en estos nuevos criterios diagnósticos, y todos estos tienen que ver con los criterios dermatológicos. ¿Qué puede tener un paciente recién nacido con esclerosis tuberosa? Las manchas hipoamelanóticas, los rhabdomiomas y la epilepsia. Nos vamos a centrar entonces en las máculas acrómicas o hipomelanóticas, que es un criterio diagnóstico mayor, deben estar presentes al menos 3 de 0,5 centímetros de diámetro o más. Estas lesiones son muy constantes, casi todos los pacientes las tienen y van aumentando en general en número a medida que crece el paciente. Pueden tener un mechón de pelo blanco, poliosis, que sería un equivalente, o incluso alguna mácula acrómica en la uña. También hay parches acrómicos retinianos dentro de las manifestaciones oculares. Acá entonces tenemos algunos niños pequeños con estas máculas acrómicas. Hemos tenido la posibilidad, digamos, de diagnosticar en pacientes que tenían 2 o 3 manchas acrómicas y que los derivaba el cardiólogo porque tenía rhabdomiomas cardíacos, que también se ven en niños muy pequeños. Otras manifestaciones cutáneas, los angiofibromas faciales, la placa fibrosa cefálica, los tumores de Koenen, la placa Sjögren, dentro de lo que son las manifestaciones clásicas, los fibromas, la fibromatosis gingival y los pits en el esmalte dental. Otra enfermedad que es realmente no tan común, es menos común que la esclerosis tuberosa, es el piebaldismo. Es de herencia autosómica dominante y se produce por una mutación en el c-KIT proton-cogen, y esto produce una alteración en la migración y diferenciación de los melanoblastos desde la cresta neural, y los pacientes presentan, en la mayoría de los casos, nacen con un mechón de pelo blanco y una mácula hipopigmentada en la piel subyacente. Estas máculas hipopigmentadas además pueden estar rodeadas por un borde hiperpigmentado y pueden tener pequeñas lesiones hiperpigmentadas en el interior.
Entonces esto es por ahí un poquito mayor que un recién nacido, pero las lesiones eran idénticas. Fíjense que tiene esta mácula hipopigmentada en la frente con un mechón de pelo blanco, máculas acrómicas con estas lesiones hiperpigmentadas en el centro, y esta localización que es frontal, tronco, y acá en las superficies de extensión y de extremidades y de rodillas son localizaciones típicas de piebaldismo. Acá vemos otro paciente con un fototipo más alto, entonces es más notable, y esta hiperpigmentación por dentro de la mácula hipopigmentada o acrómica es súper característica. Fíjense que acá compromete el pelo, y no solo el pelo, sino también las cejas, que es bastante común. Y acá vemos el padre con estas lesiones y el hijo con su mechón de pelo blanco. El síndrome de Waardenburg es un grupo de enfermedades que se caracterizan por sordera neurosensorial, poliosis y máculas hipocrómicas, que es el motivo por el cual las presentamos, y alteraciones en tejidos de la cresta neural y heterocromía del iris. Son enfermedades más raras, y hay 4 tipos. Hay uno que tiene enfermedad de Hirschsprung, hay otros que tienen sordera neurosensorial, defectos musculoesqueléticos, son producidos por diferentes genes, y vamos a ver algunas imágenes. Esta era una niña que tenía unas máculas hipopigmentadas en cara y además tenía una enfermedad de Hirschsprung, y este es otro paciente que fíjense que si uno no tuviera las alteraciones esqueléticas, uno pudiera incluso hasta pensar si no tiene un piebaldismo, que sería el diagnóstico diferencial en este caso. Este es un paciente con un Waardenburg con alteraciones esqueléticas. Y dentro de las lesiones hiperpigmentadas hay varias: neurofibromatosis, síndrome de Legius, Macuin-Albright, mosaicismos pigmentarios, que pueden ser tanto hiper como hipopigmentarios, lentiginosis, que se suelen ver más allá en el tiempo. Pero bueno, vamos a centrarnos por ahí en lo más común, que son las neurofibromatosis, que todos sabemos que es una enfermedad de herencia autosómica dominante. Es dentro de la genodermatosis las más comunes, se produce por una alteración en la neurofibromina. Es una razopatía, entonces acá tenemos las diferentes razopatías, y acá es donde se encuentra la neurofibromatosis. Los criterios diagnósticos clásicos son los del Instituto Nacional de Salud del año 88, que todos conocemos. Dentro de lo que es lo pigmentario son las manchas café con leche y las pseudoefélides en áreas intertriginosas. Estos criterios diagnósticos son muy sensibles y específicos para los adultos, pero no tanto para los niños, ya que muchas de estas lesiones no están presentes en la infancia temprana o incluso al nacimiento. Por lo tanto, no permiten un diagnóstico precoz, y entonces se han ido proponiendo nuevos criterios diagnósticos. Esta es una publicación que ya tiene 10 años, del grupo de Tadini, en el que propone otras. Por supuesto, el criterio genético, si tiene la mutación en el gen de la neurofibromina, tiene el diagnóstico, pero dentro de lo que son los criterios cutáneos, el neuroanémico, la presencia de santogranulomas, amartomas vasculares mixtos, que serían neurofibromas pero con un aspecto azulado, máculas hipocrómicas, piel suave, hiperpigmentación generalizada, son los criterios propuestos por Tadini. Pero fíjense cómo en el año 2021 se revisaron los criterios diagnósticos de NF y también de Legius. Fíjense que el autor es Legius, digamos, ningún criterio diagnóstico que se agregó es ninguno que tenga que ver con la dermatología. Ninguna de todas esas lesiones propuestas por Tadini, incluso el santogranuloma juvenil. La doctora Larralde tuvo la oportunidad de participar en discusiones así de los nuevos criterios diagnósticos, y lo que les decía o lo que argumentaban estos grupos es que las lesiones dermatológicas en general, todas estas que proponía Tadini, son difíciles para que las diagnostique un médico generalista. Por lo tanto, se agregaron las lesiones coroides, encontrar la mutación por supuesto, como criterios diagnósticos nuevos de neurofibromatosis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los niños pequeños del nacimiento y lactante? Las manchas café con leche, los neurofibromas plexiformes y la displasia de tibia. Entonces acá vemos niños pequeños con estas manchas café con leche múltiples, que sabemos que van a ir aumentando en número y tamaño a medida que el niño va creciendo.
Fíjense este fenómeno de las manchas café con leche que asientan sobre una mancha mongólica que tienen este halo hipopigmentado alrededor de la mancha café con leche. Esto se denomina fenómeno de Ricciardi y es muy sugestivo de neurofibromatosis. Y acá algunos pacientes con santogranulomas, que sabemos que se da en los primeros años de vida y es un excelente marcador de neurofibromatosis 1. Si es un marcador de riesgo de desarrollo de leucemia mielomonocítica juvenil crónica, todavía es un motivo de controversia, aunque hay, por supuesto, casos descriptos. Y acá vamos viendo algunos pacientes con santo-granuloma y manchas café con leche. Con otras manifestaciones cutáneas, entonces las pseudoefelies axilares inguinales que aparecen en general en la edad preescolar, los neurofibromas que aparecen en la infancia o adolescencia y el neurofibroma plexiforme que puede estar presente desde el nacimiento, aunque no siempre se pone de manifiesto. Al nacimiento uno puede ver una mácula hiperpigmentada con cierta hipertricosis y el crecimiento en general se produce a posteriori. Síndrome de Legius es lo que antes se denominaba NF1-like o benigna. Son pacientes que cumplirían criterios diagnósticos clásicos de NF1, pero que no tienen tumores y se produce por mutaciones en el gen SPRED1, que acá, como vemos, también es una rasopatía. Y entonces estos pacientes tienen las manchas café con leche al nacimiento, van apareciendo a posteriori, tienen pseudoefelides también, alteraciones en el aprendizaje, igual que el NF1, pero pueden tener facies similnuna, lipomas, macrocefalia, pero no presentan ningún tipo de tumor, nódulos de Lisch ni neurofibromas, con lo cual la evolución sería más benigna que una NF clásica. Entonces, en conclusión, nos quedaron muchísimas lesiones de cambios de color, tanto, digamos, dentro de lo que no es tan normal, porque lo normal son las lesiones transitorias, desde una mastocitosis, anomalías vasculares. Es un tema muy amplio que es imposible abarcarlo, así que me pareció mejor tratar las lesiones transitorias y dentro de la genodermatosis las más comunes. Pero los cambios de color en ese recién nacido tenemos que pensar que los vemos a simple vista, que muchas veces nos hacen pensar en estas enfermedades. La mayoría de las dermatosis son transitorias, benignas, pero a veces encontrar alguna lesión en piel es una clave diagnóstica. Puede ser una primera manifestación como en una NF, en una esclerosis tuberosa, y en ocasiones requiere un alto índice de sospecha para diagnosticarlas. No quiero dejar de invitarlos a todos al 15 Mundial de Dermatología Pediátrica que se va a realizar el año que viene, en abril, en Buenos Aires. Estamos tratando de hacer el mejor programa para que todos lo puedan venir y disfrutar. Ya varios de ustedes han sido invitados, así que esperamos verlos el próximo año, justo dentro de un año. Muchísimas gracias. Y ahora a ver si quita el silencio. Ya lo quitamos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, Margui, adelante. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Pueden ver la presentación? No, todavía no. Ok. Ahí ya. ¿Ahí ya No, lo visualizan? ahí ya está, Sí. sí, adelante. Ok, buenas noches a todos. Bueno, de antemano quiero pedirle mil disculpas, pero tuve un problema de conexión. Y darle las gracias al doctor Mauricio Torres y a la doctora Mariela Tavera por la invitación. Para mí la verdad que es un gran honor participar de estas jornadas de actualización. Bueno, continuando con el módulo, es importante tener en cuenta que la piel del recién nacido experimenta una transición desde el momento que está en el útero hasta su
hasta su etapa extrauterina. ¿Sí? Esta transición pasa de un ambiente líquido, cálido, estéril y protegido a un ambiente seco y más frío al momento de nacimiento. Se considera que esta adaptación de la piel a la vida extrauterina es la que puede causar las dermatosis fisiológicas transitorias. Como todos sabemos, la piel neonatal es diferente a la piel del adulto. Es un 40-60% más delgada, posee una menor cantidad de pelos, una unión dermoepidérmica débil, por lo cual tiene mayor riesgo de lesiones e infecciones. La piel es más suave, aterciopelada y tiene una menor sudoración y secreción sebácea. Entre estas lesiones cutáneas fisiológicas transitorias tenemos el vernis caseoso, la descamación fisiológica, el lanugo, la hiperplasia sebácea y los quistes de Emilio. Iniciando con el vernis caseoso, este es derivado de las glándulas sebáceas fetales, cumple una función de barrera cutánea natural, grasosa, untuosa y pancresina, que recubre al recién nacido. Generalmente desaparece a las pocas horas o pocos días después del nacimiento. Facilita el paso por el canal de parto, regula la temperatura y también tiene una acción antimicrobiana. Esta no se debe retirar durante el baño ya que desaparece sola. Respecto a la descamación fisiológica, esta está presente en la mayoría de los recién nacidos en un 85%. Es una descamación superficial, suele comenzar en los tobillos entre las primeras y 24-48 horas de vida, puede permanecer localizadas en manos y pies, pero en algunos casos puede extenderse gradualmente al resto del tegumento. Alcanza su máxima intensidad y extensión entre el 6º y el 10º día de vida. Acá en las imágenes podemos ver la descamación en la primera y en la tercera imagen, en las plantas y en el dorso del pie, pero en la segunda imagen se observa que esta descamación sobrepasa y comprometiendo los brazos y el tronco. Se considera que la pérdida del vernis caseoso es lo que causa la descamación fisiológica por una pérdida transepidérmica de agua y una deshidratación del estrato córneo. Siempre que estamos ante estas dermatosis fisiológicas debemos plantearnos diagnósticos diferenciales. A pesar de que estas lesiones cutáneas neonatales son bastante frecuentes, transitorias y la mayoría son benignas, es importante saber identificarlas y poder diferenciarlas de otras entidades. Si estamos ante la presencia de unas escamas laminares gruesas con una piel eritematosa, brillante, siempre debemos plantearnos como diagnósticos diferenciales la ictiosis y otros trastornos de la queratinización. Como vemos en las imágenes, la primera, la segunda y la tercera imagen corresponden al mismo paciente. Bueno, ahí se ve la evolución del paciente desde el momento del nacimiento hasta prácticamente la actualidad. Continuando con el lanugo es un pelo inmaduro, fino, con poco pigmento, que se localiza principalmente en la cara, dorso y hombros y es reemplazado por vello en los primeros meses de vida. Continuando con la hiperplasia sebácea, esta está presente en el 50% de los recién nacidos. Se caracteriza por pápulas blanco-amarillentas, menores de 1 milímetro de diámetro en cada apertura del folículo piloso. Se ubica habitualmente en nariz, mejilla, frente y labio superior. Estas, a diferencia de los quistes de Emilio, se ven pero no se palpan. Son producidas por el aumento de la actividad de las glándulas sebáceas estimulados por las hormonas maternas. Se cree o se ha visto que en aquellos hijos de madres que han realizado tratamientos de fertilidad es más frecuente. Esto suele desaparecer espontáneamente a los 4 a 6 meses de vida y no amerita tratamiento. Respecto a los quistes de Emilio, pues es una de las lesiones transitorias más frecuentes. Se trata de quistes de inclusión. Son pequeños, superficiales, de color blanquecino, dan un aspecto como en cabeza de alfiler, con un diámetro de 1 a 2 milímetros. Resultan de la retención de queratina y material sebáceo. Se localizan generalmente en la cara, en el cuero cabelludo. Estos tienden a disminuir durante las primeras semanas de vida. Pero si vemos que esto persiste y que se extiende más allá en el resto del tegumento y vemos que está asociado a presencia de vesículas, ampollas o fragilidad capilar, debemos tener en cuenta diagnóstico diferencial con las epidermolisis ampolladas. Continuando con otras lesiones, alteraciones fisiológicas, están las pustulosis transitorias, entre estas el eritema tóxico neonatal,
la melanosis pustulosa transitoria y la pustulosis cefálica benigna. Respecto al eritema tóxico neonatal, de tóxico no tiene nada, estos chicos tienen generalmente buen estado general, es una erupción benigna, afecta el 50% de los recién nacidos, todavía no se sabe su causa. Aparecen generalmente entre el segundo y el tercer día de vida y como vemos en la imagen se caracteriza por pápulas o pústulas con un halo eritematoso y prominente. Suelen afectar cara, tronco, extremidades, es asintomático, resuelve espontáneamente en 7 días, no deja lesiones residuales y es raro el compromiso palmoplantar. Continuando con la melanosis pustulosa transitoria, esta en realidad es poco frecuente, tiene mayor predilección por la raza negra. Suele cursar con 3 fases. La primera es la fase donde se encuentran las pústulas, pero estas de acá, ¿en qué se diferencian del eritema tóxico neonatal? Que no tienen halo eritematoso. Pueden estar presentes desde el nacimiento, se rompe fácilmente, lo cual conlleva un collarete descamativo con escama fina y unas máculas hiperpigmentadas residuales que pueden durar algunos meses en desaparecer. Habitualmente se localizan en cara, en cuero cabelludo, en tronco, en axilas, pero estas sí afectan palmas y plantas. Es asintomático y tampoco requiere tratamiento. Bueno, respecto a la pustulosis cefálica benigna, esta se caracteriza por una erupción monomorfa constituida por pústulas o papulopústulas, no foliculares. Aparecen generalmente entre el 5º día de vida y la 3ª semana. Se cree o se ha encontrado que la Malassezia furfur juega un rol importante en su patogenia, suele afectar cara y cuello. El diagnóstico generalmente es clínico, pero se puede confirmar con un KOH y el tratamiento es con azoles tópicos, entre estos el ketoconazol al 2%. Bueno, siempre que estamos ante estas lesiones donde hay eritema, donde hay vesícula, donde hay ampollas, tenemos que descartar diferentes condiciones. Pueden ser condiciones genéticas, de origen infeccioso, de origen hematológico. Como vemos en la primera imagen, si estamos ante lesiones vesiculosas, eritematosas, de distribución blascoide, podemos pensar también en una incontinencia pigmenti en su fase vesiculosa. Pero si estamos ante la presencia de una erupción generalizada, donde encontramos pápulas eritematosas, vesículas y algunos nódulos que afecta cabeza, que afecta el tronco, manos, pies, debemos de pensar en escabiosis. En este caso, indagar al familiar, a los cuidadores y revisarlos para ver si también presentan lesiones. Pero si vemos que estas pústulas se ubican de predominio acral en palmas y plantas, pensar en la acropustulosis infantil. Esta se presenta más entre los 2 meses y los 2 años de vida, pero también hay casos de acropustulosis neonatal. Esta sí causa irritabilidad, sí amerita tratamiento y cursa con periodos de remisión y exacerbación. Otra entidad que no es tan frecuente, pero vale la pena tenerla en cuenta, es la candidiasis cutánea congénita. Esta se caracteriza por el eritema que puede ser generalizado o en parches con presencia de pápulas, de pústulas, sí puede ser transmitida por canal vertical o horizontal. Esta sí tiene un pronóstico pues, más reservado y afecta principalmente el dorso, las superficies extensoras de brazos, piernas y pliegues. Si tenemos que la madre un antecedente en las últimas 2 o 3 semanas de parto, tuvo varicela y tenemos un chico con un eritema generalizado, con presencia de vesículas, pústulas y compromiso de la mucosa oral, pues ahí nos acercamos al diagnóstico de varicela neonatal, como vemos acá en la imagen. Pero si ya estamos ante un caso de un chico que puede tener lesiones tipo pápulas, pústulas, eritemas, nódulos, o en aquellos chicos que tienen dermatitis que simulan una dermatitis seborreica, papulopustulosa o en la zona del pañal, que es como que algunas veces es hasta sangrante, podemos pensar en una histiocitosis congénita de las células de Langerhans. Continuando con el acné neonatal, este afecta el 20% de los recién nacidos, es más frecuente en varones,
tiene una edad media de aparición entre la segunda y tercera semana. Se debe a una estimulación de las glándulas por los andrógenos maternos y se caracteriza por comedones que pueden ser abiertos o cerrados, pápulas y pústulas. Suele comprometer mejillas, la frente, el mentón. El diagnóstico es clínico y tiene una resolución espontánea a los 3 meses. Algunos casos pueden evolucionar a un verdadero acné infantil, sobre todo en aquellos donde hay antecedente familiar de acné moderado a severo. Al igual, también se ha descrito que estos niños que tienen acné neonatal tienen una mayor predisposición a hacer hidradenitis supurativa en la adolescencia. El tratamiento, cuando lo amerita, es con antibióticos tópicos. Continuando, otras lesiones bastante frecuentes es las debidas a la obstrucción de los conductos sudoríparos, como es la miliaria. La miliaria afecta hasta el 40% de los lactantes. Suele aparecer durante el primer mes de vida y se asocia principalmente al calor. Los hallazgos clínicos van a depender del lugar o del nivel de la obstrucción. Cuando es a nivel del estrato córneo se llama miliaria cristalina y se caracteriza por microvesículas que se rompen fácilmente y forman una descamación fina. Afecta principalmente la cabeza, el tronco y el cuello. Cuando es más profunda se llama miliaria rubra y se caracteriza por micropústulas que también afectan la cabeza, el tronco y las axilas. El tratamiento en general casi nunca amerita tratamiento, ya que es autorresolutiva, y aquí lo más importante es evitar la retención del sudor. Otra entidad que, bueno, considero que no es frecuente, pero no deberíamos pasar por alto, ya que las alteraciones del tejido celular subcutáneo no son muy frecuentes en los neonatos, pero bueno, quise hablarles un poco de la necrosis grasa subcutánea. Es una paniculitis poco común en los recién nacidos a término. Generalmente se debe a una lesión isquémica secundaria a traumas obstétricos durante el parto, a asfixia intrauterina y a hipotermia. Generalmente se presentan como nódulos subcutáneos que pueden ser del color piel normal o algunas veces pueden ser eritematosos, como se ve en la imagen, dando un aspecto como de piel abullonada. Se localizan con mayor frecuencia en las mejillas, en los hombros, en la espalda, en los glúteos y en los muslos. Suele aparecer en la segunda semana y tienen una resolución espontánea en semanas o meses. Es importante controlar el calcio, ya que un 50% pueden cursar con hipercalcemia, lo cual se manifiesta con irritabilidad, náuseas y vómitos. El principal diagnóstico diferencial es el escleredema neonatal. Este ya es una patología con una mortalidad de un 30%, en el que básicamente se observa una induración generalizada de la piel y la cual es imposible de plegar. Continuando con las lesiones en la cavidad oral, pues las más frecuentes son las perlas de Stein, los nódulos de Von, el épulis congénito y la ránula congénita. Las perlas de Stein están presentes en el 65-85% de los neonatos. Se caracterizan por lesiones quísticas benignas, blanquecinas, que miden 1 a 3 milímetros de diámetro. Estas pueden ser únicas o múltiples y se ubican a lo largo del rafe medio del paladar. Estas pueden involucionar de manera espontánea dentro de las primeras semanas de vida. Los nódulos de Von son quistes blanquecinos, pequeños y múltiples, presentes en el 85% de los recién nacidos, localizados en la superficie vestibular y lingual de la encía y en la zona lateral del paladar. Estos también suelen involucionar espontáneamente, no ameritan tratamiento. Respecto al épulis congénito, se localiza en la mucosa alveolar de los recién nacidos. Es una entidad poco común, no se conoce su etiología, se presenta como un tumor pediculado, suele ser solitario, pero hay casos descritos donde pueden ser también bilaterales. Es más frecuente en hombres que mujeres y el tratamiento es la resección quirúrgica. La ránula congénita es como un raro tipo de mucocele. Esta se ubica en el piso de la boca o laterales al frenillo lingual. Resulta de la obstrucción o disminución del conducto de las glándulas salivales. La mucosa que la recubre es de color normal o azul traslúcido. Y su tratamiento también es quirúrgico. Bueno, antes de terminar, también quiero hablarles de las lesiones cervicales, sobre todo aquellas que son derivadas
por una alteración en el cierre de los arcos branquiales. Entre esto está el quiste branquial, que son tumores benignos de 0.5 a 5 centímetros de diámetro, de forma ovalada, móviles. En la mayoría de los casos tienen su origen del segundo arco branquial, por eso aparecen en la cara lateral del cuello, tienen una tendencia familiar y suelen drenar a la piel a través de la fístula. Son asintomáticos y su tratamiento es de resección quirúrgica. Los quistes tiroglosos, estos son los más frecuentes, representan el 70% de los quistes congénitos cervicales. El 75% tiene una localización mediana del cuello y un 65% infrayoideo. Estos quistes tienen la particularidad que se mueven y se desplazan con la deglución y la protrusión de la lengua. Pueden drenar por fístulas, el diagnóstico es clínico y el tratamiento también es quirúrgico. Terminando, continuamos con el quiste dermoide, es la lesión quística cutánea más frecuente en la edad pediátrica. El 50% de estos son congénitos y benignos. Son lesiones tumorales esféricas, subcutáneas, oscilando entre 0.5 a 6 centímetros de diámetro. En estas últimas lesiones, las lesiones cervicales, sí es conveniente hacer estudios de imágenes, ya que se debe hacer diagnóstico diferencial con otras entidades, como son las tiroides accesorias, lipomas y también con otros quistes tímicos, malformaciones linfáticas, entre otras. Bueno, muchas gracias. Acá los dejo con una imagen de la bahía de Cartagena. Buenas tardes. No sé si me escuchen bien, si se ve mi presentación. Sí, Perfecto, se escucha doctora. perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Antes que nada, bueno, agradezco la invitación para poder estar aquí compartiendo con colegas y grandes amigos para poder hablar un poco sobre las dermatosis en el recién nacido. A mí me pidieron desarrollar ampollas y heridas, cuál es lo normal contra lo anormal en estos pacientes. Principalmente, bueno, para orientarnos un poquito, como vi que va dirigida esta plática no nada más a dermatólogos, sino también a médicos generales, pues lógicamente tenemos que recordar en dónde están ubicadas las vesículas y ampollas, ¿no? Sabemos que están dentro de las lesiones primarias de contenido líquido y tenemos aquí a las vesículas y a las ampollas, así como aparte tenemos las de sólidos o las secundarias, ¿no? Para poderlos ubicar. ¿Cuál sería su definición como tal? Pues es una elevación circunscrita que van a tener un contenido líquido ceroso y van a medir de 1 a 5 milímetros y al romperse van a formar una costra. Aquí tenemos ejemplos y un esquema de dónde puede estar localizado. ¿Cuál sería la diferencia entre una vesícula y una ampolla? Sería que la ampolla es mayor de 5 milímetros, que va a formar erosiones más grandes al romperse, sin embargo, histológicamente son idénticas prácticamente y podemos encontrarla en diferentes patologías. Posteriormente, también de contenido líquido tenemos a la pústula, que sería prácticamente el contenido purulento en donde viene secundaria a la formación de una vesícula. Pueden ser lógicamente primarias, intraepidérmicas o foliculares, o secundarias, como les había mencionado, a una vesícula, ¿no? Si nosotros hablamos de qué es lo que nos ocasiona las ampollas tanto en recién nacidos como en un paciente dermatológico, pues tenemos que considerar los dos lados de la moneda. Tenemos que considerar que pueden ser patologías benignas o autolimitadas que no ameritan tratamiento y distinguir las otras patologías que son potencialmente graves, que ameritan una rápida instauración del tratamiento y lógicamente un diagnóstico precoz. Dentro de las etiologías o las causas que podemos encontrar en las ampollas del recién nacido, en primer lugar, y las que nos alegra a todo mundo, pues serían las transitorias y benignas, que algunas ya las han mencionado anteriormente, la de causas genéticas, infecciosas, traumáticas, inmunológicas y misceláneas. En esto se clasifican y la verdad se me hizo muy apropiado como un abordaje completo el poder considerar que un paciente recién nacido que tenga alguna vesícula o ampolla, tenemos que descartar o tenemos que estudiar todos este tipo de enfermedades que pueden estarlas ocasionando.
Vamos a empezar con las más sencillas, ya se han hablado de ellas, me voy a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Sabemos que el eritema tóxico, pues el 50% de los recién nacidos lo pueden presentar, es más raro en prematuros. ¿Y qué es lo que va a caracterizar? Empieza con máculas, pero pueden presentar en el centro una pápula, una vesícula o una pústula, y generalmente puede estar, bueno, en cualquier localización, pero va a respetar palmas y plantas, ¿no? Aquí vemos algunas que están en forma de pápula, algunas vesículas, y predominan las pústulas como tal. Aquí también podemos observar esa base eritematosa y la formación de vesículas y pústulas. En estos pacientes que son generalmente más graves podemos encontrar también la presencia de vesículas y pústulas. Va a remitir a los primeros días, como ya se mencionó, y lo importante es que va a podernos ocasionar eosinofilia en el 20%. Si nosotros queremos hacer un diagnóstico diferencial con las siguientes enfermedades vesiculares del recién nacido, podemos hacer una tinción de Wright, como si fuera para hacer nuestra lectura de nuestra biometría hemática, nuestra tinción, y podemos encontrar que las vesículas van a ser intraepidérmicas y van a estar llenas de eosinófilos. La otra es la melanosis pustular. Si bien su característica es la pústula, ya habíamos visto que primero puede ser la vesícula y tienen generalmente un collarete de escama y van a poder tener manchas hiperpigmentadas. Y esta, a diferencia del eritema tóxico, puede afectar palmas y plantas. Aquí podemos ver la vesícula un poquito más grande, no hay tanto eritema alrededor y casi siempre dejan lesiones residuales como tal, pueden durar hasta semanas o meses, y aquí nuestra tinción de Wright va a ser llena de neutrófilos. Así podemos hacer nosotros un diagnóstico rápido de poder saber cuál de las dos, si hay características clínicas o que, bueno, nuestro bebé no haya leído bien el libro y tenga características de ambas, podemos hacer un diagnóstico diferencial mucho más rápido. Lógicamente, ambas son estériles, ¿no? Les voy a presentar este caso de este recién nacido, en donde podemos encontrar una dermatosis diseminada que va a estar caracterizada por la presencia de vesículas y ampollas con un contenido citrino como tal, que vamos a alcanzar a ver nosotros que es muy transparente y muy superficial, ¿sí? Yo les preguntaría, si hablando de lo que estamos comentando, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? Herpes, eritema tóxico, melanosis pustular, candidosis o miliaria. Para fines, pues les vamos a ayudar un poquito. Es una miliaria cristalina. Sabemos que esta es una dermatosis vesiculosa o puede ser pustulosa de acuerdo a dónde se esté bloqueando nuestra glándula. Hay una retención intraepidérmica de la secreción glandular y vamos a tener 3 variantes de acuerdo al nivel, ¿no? Generalmente ocasiona una sudoración excesiva, ya sea porque el paciente está en fototerapia, porque lo cubrieron mucho, se va a macerar el estrato córneo y va a bloquear el conducto écrino. Y de acuerdo a dónde va a estar localizado la cristalina, se obstruye en el estrato córneo, la rubra en la epidermis media y en la profunda en la dermoepidérmica, de tal forma que nos va a dar diferentes lesiones cutáneas, en donde prácticamente pues, las vesículas las encontramos principalmente en la cristalina. Aquí podemos ver la cristalina, podemos ver una rubra y podemos ver una profunda. Pasando a la siguiente causa, que serían las infecciosas, aquí se nos complica un poquito porque pues, lógicamente cualquier infección nos puede ocasionar algún tipo de ampolla, desde bacterianas, por ejemplo, el Staphylococcus aureus o Piógenes, Treponema pallidum, virales, herpes, varicela, parasitarias, principalmente escabiasis, y micóticas, candidosis congénita o neonatal. Este es un casito clínico también que les muestro, gesta 1, el parto a término, eutóxico, Apgar 8-9, inicia la segunda semana de vida con eritema periumbilical y después empiezan a aparecer estas ampollas superficiales que se desprenden muy fácilmente y algunas pústulas, ¿no? Yo creo que a todos nos ha tocado manejar a algún paciente como este, ¿en qué es en lo que yo pienso? Bueno, pues lógicamente si estamos en el lado de las infecciosas, pues un impetigo neonatorum, ¿no? Sabemos que es causado por Staphylococcus aureus, por el grupo 2, fago 55 y 71, generalmente segunda semana de vida, empieza en los pliegues y sobre todo el área periumbilical. Alcancen a ver aquí cómo está el muñón umbilical, prácticamente también con secreción y también eritematoso, y el área del periné es la más afectada, ¿no? Posteriormente pasamos a la sífilis congénita, en donde podemos encontrar manifestaciones tempranas y tardías, podemos encontrar mucocutáneas en el 50% y es por eso que nosotros como dermatólogos debemos de saber manejar a los pacientes con sífilis, ¿no? Muchos pueden pasar asintomáticos al nacimiento, pero conforme se van desarrollando pueden presentar manifestaciones en piel, principalmente pues las que les mencionaba maculopapulares, pero también podemos encontrar configuraciones anulares, vesículas, ampollas y pústulas y lógicamente pues nos dan este tipo de lesiones, ¿no? Quizá aquí no encontramos más que un poquito la descamación, pero esto es secundario a las lesiones que pudieron haber presentado. Vemos todas las lesiones cómo confluyen y la gran descamación, aquí hubo una ampolla previa, lógicamente, la cual pues ya el techo se perdió y nos da este tipo de lesiones, ¿no? Este caso que les muestro es un gesta 1 obtenido por cesárea término,
Padres jóvenes, refiere la madre úlcera genital de 1 año de evolución sin tratamiento, diagnóstico de VIH durante el 3er trimestre de embarazo, y el padre de 30 años, consumo de marihuana y promiscuidad. Aquí ya nos da muchas red flags como tal para pensar en este tipo de padecimientos, ¿no? Hepatosplenomegalia y linfadenopatías inguinales, y en laboratorio una anemia normocítica no broncrónica y transaminasemia. Lógicamente, pues en lo que estoy sospechando es en una sífilis. Pedimos los estudios como tal y bueno, sale un BDRL 1 en 160 y la madre 1 en 64. Se toman prácticamente biopsias de piel y en donde con medio de inmunohistoquímica podemos ver numerosas espiroquetas positivas, ¿no? Se le da tratamiento con penicilina sódica y hay curación completa. Aquí podemos ver a nuestro paciente ya prácticamente resuelto el cuadro. El siguiente, como mencionábamos, son los micóticos. La candidiasis congénita se ve generalmente en los primeros días y la verdad es que es frecuente, no es tan raro. Aquí lo importante es tenerla presente y poderla diagnosticar. Esto es secundario a coriominoides intrauterina. Se puede presentar en niños prácticamente sanos a término y solamente con una erupción muy leve pápulo-vesiculosa eritematosa. El niño se ve bien, no tiene mal estado general, evoluciona pústulas, costras de escamación. Algunos pueden tener paroniquia o pueden tener onicomicosis y en los pacientes que tienen prematurez o alguna alteración de la inmunidad nos puede dar candidiasis sistémica y dermatitis fúngica invasiva, ¿no? Aquí podemos encontrar todas las variantes, pueden ser la presencia de las vesículas, las pústulas principalmente, la paquioniquia, la alteración de las uñas y el eritema importante que podemos tener, ¿no? Cuando únicamente es candidiasis neonatal, podemos encontrar pues que va a curar, se va a resolver solo en las primeras semanas y de ahí podemos nosotros vigilar para ver si puede presentarse una sistémica o una cutánea nada más como tal. Dentro de las infecciones virales, y esto es muy importante porque aquí también empezamos a hablar ya de las heridas como tal, son las infecciones por virus herpes simple tipo 1 y 2. Aquí generalmente bueno, nos dan lesiones que hasta se parecen a aplasia cutis, tenemos una completa pérdida de continuidad en la piel, podemos tener cicatrices, vesículas, ampollas, erosiones, asociado a otras alteraciones sistémicas, y esto pues va a depender de en qué momento se obtuvo esta infección como tal, ¿no? La neonatal decimos que es en los primeros 10 días de vida y es un riesgo de enfermedad grave, ¿no? Sobre todo 5 días antes o 2 días después del nacimiento y generalmente el paciente empieza a tener síntomas del 5 al 10º día. Son lesiones cutáneas diseminadas, aparte de algún involucro sistémico como la neumonitis, encefalitis y hepatitis, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, como les mencionaba, un diagnóstico diferencial es la aplasia cutis como tal y también podemos encontrar pacientes muy graves con prácticamente dermatosis generalizadas y todas en un solo estadio. Otra, dentro de las parasitarias como tal, que muchas veces se olvida y los recién nacidos también pueden tener infecciones por escabiasis, sabemos que es esta patología, pues sabemos que es un parásito humano obligado, que prácticamente en este tipo de edad lo que nos va a dar pues es una presentación en todo el cuerpo. Aquí no tenemos líneas de Debra ni tenemos que va a respetar, incluso al contrario, vamos a nosotros a buscar las lesiones en las palmas y las plantas para poder tratar de buscar esto, más el antecedente epidemiológico de que la mamá pueda tener el signo del cielo estrellado, que levantemos abdomen y veamos cómo es que están los familiares que conviven con él y vemos muchísimas, lógicamente, pápulas, vesículas, huellas de rascado y aquí les muestro la planta del bebito en donde podemos encontrar las pequeñas, incluso aquí se observa muy bien al centro una presencia de una vesícula y una pústula, aquí prácticamente ya se debridó y las lesiones que pueden estar en todas las partes, ¿no? En cuanto a las genéticas, estoy mencionando las más importantes: incontinencia pigmenti, aplasia cutis y epidermolisis bulosa, ¿no? Este caso es un recién nacido que les presento con una lesión localizada a miembro inferior izquierdo, donde podemos encontrar que sigue las líneas de Blaschko y la presencia de vesículas. Podemos encontrar que también afecta prácticamente la espalda siguiendo esta misma inervación. Y bueno, pues pensando aquí y estamos hablando de genéticas, pues yo pienso en una incontinencia pigmenti, ¿no? Este otro segundo caso, encontramos también a un recién nacido donde encontramos la presencia de costras y algunas erosiones localizadas. Podemos encontrar paquioniquia y sobre todo en zonas donde hay fricción como tal, ¿no? Aquí yo podría pensar que es una epidermolisis bulosa. Si repasamos las dos, pues sabemos que la incontinencia es dominante ligada a X, nos va a afectar las líneas de Blaschko y tenemos las diferentes fases, ¿no? Que bien se pueden desarrollar en forma intrauterina alguna de estas y solamente tener ya la hipopigmentación, pero prácticamente casi siempre encontramos nuestros pacientes en la forma que sería la vesicular y poco a poco van formándonos ya prácticamente la verrucosa y después nos dejan las manchas residuales como tal. La aplasia cutis, sabemos que es la falta de epidermis. Aquí lo que vemos es como si fuera una gran cicatriz o una gran zona prácticamente resolviendo
Casi siempre la más común es en piel cabelluda y de ahí pues el vértex como tal. Tenemos diferentes grupos y tenemos que descartar otros síndromes. Sin embargo, es muy importante considerar la localización y las condiciones asociadas como tal, ¿no? Tenemos grupo 4, 5, 6, de acuerdo a lo cual se van a dividir como tal, ¿no? Aquí podemos nosotros descartar cuáles podría ser la causa y cuáles son los desencadenantes que tenemos que buscar, ¿no? Hay la inducción de ampollas por las erosiones y la fricción, como ya bien lo vimos, ¿no? La simple, sabemos que es autosómica dominante, podemos tener varios síndromes asociados también, y aquí podemos ver las lesiones características, que es cuando empieza a caminar, a gatear el niño y empieza a formar este tipo de ampollas y las cicatrices, ¿no? Este que les mostraba es una epidermosis bulosa de unión como tal, y tenemos que buscar lesiones aparte de la piel, que son las ampollas, lo característico, las uñas y la mucosa oral, alteraciones a este nivel, ¿no? Tenemos diferentes tipos y tenemos que buscar también alteraciones en laringe, hematológicos e incluso atresia pilórica. La distrófica sabemos que es la más grave, donde también podemos encontrar lesiones desde recién nacido. Y les quiero mostrar dos casos que también debemos de considerar, porque muchas veces se ve el diagnóstico. Este es un paciente masculino de 10 días de vida, padres sanos, jóvenes, gesta 2, embarazo normoevolutivo, de 36 semanas obtenido por parto normal, 7-9, peso 1,650, y se refiere al nacimiento de eritrodermia, unas zonas esfaceladas que representan hasta el 90% de la superficie corporal. Fue enviado con un diagnóstico de epidermolisis bulosa. Cuando nosotros lo vimos este pacientito en donde podemos ver una descamación generalizada que va a respetar el área centrofacial, eritema, descamación fina, costras sanguíneas. Aquí podemos ver a los 10 días cómo encontramos prácticamente mucha descamación, la alteración a nivel de cabeza, unas costras muy importantes, unas erosiones. Y al mes de vida empieza con episodios de fiebre de difícil control, hiperhidrosis, pestañas escasas, úlcera corneal, muchas zonas de cicatrización, lo valora cardiología, diagnostica una PCA y al mes de edad empiezan a resolver estas lesiones, pero nos empiezan a dejar pequeñas, grandes áreas de hipopigmentación y como cicatrices como tal. Tenemos aquí, alcanzamos a ver como las zonas de piel sana y las zonas de piel como cicatrizal. Aquí se observan en esta toma un poquito mejor. En la biopsia, la piel en el recién nacido se nota con anexos normales y colágeno sin alteraciones. Este sería una piel normal, sin embargo, en nuestro paciente no vemos los anexos y vemos engrosamiento de las fibras de colágeno y los vasos capilares de neoformación. Y un engrosamiento de las fibras de colágeno que les muestro aquí. Se hizo tinción de fibras elásticas, en donde hay ausencia de fibras elásticas como tal, que es lo que vemos del lado derecho, y el diagnóstico histológico final fue una fibrosis dérmica cicatrizal. Esto lo que sugiere es un proceso reparativo y hay ausencia de anexos y de fibras elásticas. El diagnóstico final fue una dermatosis congénita vesicular y erosiva con cicatrización flexible y reticulada. El segundo caso es similar, prácticamente, a los 7 meses presentó datos de insuficiencia cardíaca, deterioro respiratorio y falleció. El diagnóstico postmortem fue una coartación de aorta, que es el primero que se relaciona con este síndrome y este padecimiento. Y el segundo paciente que les presento es femenino de 2 meses, también padre de 49 años, 29 años sano, embarazo normoevolutivo. Prácticamente al nacimiento se refiere a eritrodermia, también 90% de superficie corporal. Respecto del área centrofacial, eritema, descamación, este ya lo vimos un poquito más grande, pero alcanzan a ver ya prácticamente cómo se veía como el paciente anterior, las áreas hipopigmentadas que van a estar entremezcladas con la piel normal, ¿no? Y esas pequeñas erosiones y prácticamente se ven zonas en donde la piel está sana y donde está eritematosa y donde está como ya cicatrizando prácticamente, ¿sí? Se ven esos manchones o esa como en confeti como tal en la dermatoscopía, pues se ven prácticamente las zonas como de cicatrices en donde no hay anexos. El diagnóstico histológico también fue una fibrosis dérmica cicatrizal y fue igual una dermatosis congénita vesicular y erosiva con cicatrización flexible y reticulada. Es una entidad rara, sin embargo, tenemos que considerarla dentro de los pacientes que tienen ampollas y tienen heridas como tal. Este paciente se valoró multidisciplinariamente y, lógicamente, pues se dio manejo a la piel para las cicatrices, ¿no? Esta entidad es un síndrome cutáneo visceral de causa desconocida. El primer reporte fue en el 85 y pues van menos de 50 casos reportados hasta el momento, ¿no? Inicia al nacimiento con una eritrodermia, como se menciona, es más frecuente en hombres 2:1. La patogenia, no hay todavía algo claro, una teoría miogénica, vasculitis o infecciones durante la gestación, pero el nacimiento, como vimos, tienen alteraciones hasta el 75% de la superficie corporal, pero ya puede haber zonas cicatrizadas, ¿no? Así podemos encontrar algunas de las lesiones como tal. Tenemos cicatrices reticuladas flexibles que se combinan con piel sana.
Esto generalmente empieza a resolver de la 2ª a la 8ª semana de vida y nos van dejando estas zonas de cicatrices, sobre todo en la frente, y aquí vemos estas lesiones como en confeti que les mencionaba, ¿sí? Aquí podemos observar, estos son los reportes de la literatura, las alteraciones en ojo como tal también, óseas, tienen hipertermia como tal, es doloroso lógicamente, y poco a poco van controlando, dejando la cicatriz y van ya continuando una vida en teoría normal, ¿no? Encontramos, como les mencionaba, disminución de anexos en las biopsias, un incremento de colágena, esclerosis de tejido conectivo, y tenemos que descartar pues estas entidades tanto infecciosas como no infecciosas para poder considerar el diagnóstico. Se da medidas generales para el manejo de la piel como tal y el pronóstico es bueno, la mayoría sin nuevas lesiones y el impacto realmente es cosmético, ¿no? Aquí les muestro prácticamente cómo va siendo la evolución de los pacientes para la afección sobre todo ocular y cómo se va desarrollando y van dejando las cicatrices hasta encontrar las manchas blancas como tal. El diagnóstico pues es en base a características clínicas y exclusión de otras enfermedades. La resolución pues es el rasgo más sugerente como tal, lo reticular, por eso su nombre, y pues la valoración genética es la que nos va a poder determinar la patogénesis como tal, ¿no? Ya casi para terminar, dentro de las ampollas tenemos que considerar también las heridas o lesiones traumáticas, como son las ampollas por succión o las quemaduras químicas, ¿no? Esto es por extravasación en los recién nacidos de los medicamentos por las venoclisis, ¿no? Y por último, tenemos dentro de las misceláneas la mastocitosis y la necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Nos llegan este tipo de pacientes que podemos encontrar igual, ya zonas erosionadas, presencia de ampollas como tal, y algunas manchas hipopigmentadas residuales, ¿no? Aquí podríamos pensar en una epidermolisis bulosa, sin embargo, bueno, hacemos nuestro estudio histopatológico de la piel y vemos en una tensión de azul de toluidina y una inmunoquímica, pues la presencia de triptasa, ¿no? Entonces, lógicamente, confirmamos una mastocitosis, que si bien tenemos otras presentaciones más comunes, también estas donde hay muchas ampollas es algo común, ¿no? Puede afectar piel, sabemos, sistema gastrointestinal, médula ósea, hígado, vaso y ganglios linfáticos, y tiene una presentación característica en la infancia, ¿no? Tenemos que buscar el signo de Darier, y aquí tenemos la clasificación, que lógicamente sabemos que pues lo más común es el mastocitoma cutáneo, sin embargo podemos encontrar una variante que pudiera ser difusa. Aquí podemos ver el mastocitoma, podemos ver la variedad papular o en placa como tal, y esta es una cutánea difusa en forma ampollar, que es la que estamos considerando. Aquí ya está el niño más grande, pero sin embargo desde recién nacido pues presentó este tipo de características, ¿no? Y tendríamos que cumplir los criterios, que sabemos que es un criterio mayor, más un menor o 3 menores, ¿no? Tenemos que tomar lógicamente niveles séricos de triptasa y hacer los estudios inmunohistoquímicos. Y por último, pues la necrólisis epidérmica tóxica. Si bien son recién nacidos, son enfermedades mucocutáneas poco frecuentes, pero también hay que ver con qué medicamentos se están tratando y que estén relacionados con este mismo, ¿no? Aquí podemos hacer el diagnóstico diferencial de acuerdo a los signos clínicos. Y por último, el pénfigo, que sabemos también que corresponde a esas enfermedades mucocutáneas, y el pénfigo neonatal, pues son aquel que presentan los recién nacidos de madres con enfermedad autoinmune mediada por IgG, sobre todo prematuros, y va a variar la gravedad de acuerdo a la enfermedad del tratamiento materno, ¿no? Y también nos presentan estas grandes lesiones ampollosas y estas áreas denudadas como tal, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces con un recién nacido con ampollas? Pues lógicamente un abordaje diagnóstico completo, historia clínica, exploración física, estudios de laboratorio e histopatológico. Dentro de los de laboratorio ya fuimos mencionando cada uno cuál es de utilidad en cada uno de estos procesos, y lógicamente es indispensable para no sobretratar al paciente y poder retrasar las medidas en pacientes graves que hagan un retraso en el tratamiento, ¿no? Yo les agradezco mucho y quedo pendiente con sus preguntas. Muchas gracias. Y no me resta más que invitarlos el próximo año a nuestro Congreso Nacional de Dermatología Pediátrica en Mérida, del 6 al 9 de octubre. Lo estaremos colaborando con el Congreso Internacional de Pelo y Uña, que se llevará el 6 de octubre, para posteriormente, ya del 7 al 9, llevar el Congreso Nacional de Dermatología Pediátrica. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Primero, ¿están viendo mi presentación? Sí, Perfecto. correcto. Daniel.
Perfecto. Entonces, soy Juan Daniel Fernández, residente de dermatología. Traigo un caso clínico del doctor Germán Santa Coloma, dermatólogo, profesor de dermatología pediátrica de la Universidad de Caldas. Entonces, presentamos un neonato femenino que desde el nacimiento presenta extensa área denudada en la extremidad inferior derecha, compromete rodilla, región pretibial, dorso de pie y adicionalmente presenta anoniquia en primer artejo. Una semana después, aparecen en cara, mucosa oral y dorso de pie izquierdo múltiples vesículas, ampollas tensas y erosiones. En esta imagen podemos ver las erosiones en cara y algunas lesiones en mucosa oral. Y estas serían las lesiones que podemos encontrar en el miembro inferior izquierdo que le empezaron a aparecer. Entonces, hasta ahí tenemos un neonato femenino que presenta aplasia cutis, anoniquia, asociado a múltiples erosiones en cara, mucosa oral, dorso de pies, sin antecedentes familiares, los padres no son cosanguíneos. Se realiza una biopsia donde se encuentra una vesícula subepidérmica con acantolisis. Con estos hallazgos se determina que tiene síndrome de Barth. La paciente es manejada con apósitos hidrocoloides con recambio cada tercer día. Esto se realiza durante 3 semanas hasta que se obtiene una epitelización completa. Las ampollas, vesículas y erosiones son manejadas con gasas vaselinadas. En esta imagen podemos ver pues la paciente durante el tratamiento y el resultado del tratamiento. La paciente continúa en control por dermatología aproximadamente durante 10 años. Durante las citas de control se evidenció una cicatriz atrófica en el miembro inferior comprometido por la aplasia cutis. Adicionalmente, ella presentaba ampollas flácidas en sitios de trauma en miembros inferiores. También presentaba una distrofia ungueal en el primer artejo de pie derecho, que fue donde ella presentó la anoniquia inicialmente. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del síndrome de Barth. El síndrome de Barth fue descrito en 1966 por Bruce Barth y colaboradores. Inicialmente se describieron 24 casos de una genodermatosis que presentaba una herencia autosómica dominante, penetrancia incompleta y expresividad variable. Las manifestaciones clínicas era ausencia congénita localizada de piel, ampollas y alteraciones ungueales. A la clínica, la aplasia cutis congénita era usualmente bilateral, aunque existen múltiples casos reportados de compromiso unilateral, como es nuestro caso. Los lugares principalmente comprometidos eran la región pretibial y el dorso de los pies. Existen reportes de compromiso en muslos y en miembros superiores, pero son muy poco frecuentes. Con respecto a la epidermolisis ampollosa, pues no está asociado a ningún subtipo específico de epidermolisis ampollosa, pero han descrito casos donde encuentran mayormente epidermolisis ampollosa distrófica dominante. Los hallazgos empiezan en etapa neonatal, va a presentar ampollas flácidas, vesículas, pústulas, principalmente en los lugares de trauma. Con respecto a las anomalías ungueales, principalmente se describieron en los grandes artejos y estaban asociadas, o mejor dicho, la más frecuente era la anoniquia. También se han descrito algunas alteraciones extracutáneas, entre las cuales las más frecuentes son la atresia pilórica y alteraciones auriculares. Sobre la patogénesis, la aplasia cutis pues está todavía en discusión. Hay un grupo de académicos que refieren que es una manifestación in útero de la epidermolisis ampollosa, y hay otro grupo de investigadores y académicos que hablan de un mosaicismo segmentario, principalmente por su distribución lineal. En cuanto a la epidermolisis ampollosa, se sabe que ocurre una mutación en el brazo corto del cromosoma 3 que afecta el gen COL7A1, que es el responsable del colágeno 7, y es como tiene un papel principal en las fibrillas de anclaje. En cuanto al diagnóstico del síndrome de Barth, tenemos que es principalmente clínico con estos hallazgos de aplasia cutis congénita, de epidermolisis ampollosa,
y alteración ungueal, que esa puede ser variable. En cuanto a la histopatología, vamos a encontrar unas vesículas o ampollas subepidérmicas con acantolisis, y para poder definir el tipo de epidermolisis ampollosa se requiere microscopía electrónica o mapeo por inmunofluorescencia. El tratamiento es principalmente sintomático. Vemos que en los lugares de aplasia cutis vamos a utilizar o se pueden utilizar vendajes hidrocoloides. En las ampollas y en las erosiones se pueden utilizar gasas vaselinadas, y si se cree necesario, se pueden utilizar antibióticos tópicos. Se debe hablar con la familia para explicarle cómo funciona la enfermedad para prevenir traumas mecánicos y evitar más lesiones. Y adicionalmente, la familia requiere una asesoría genética. Tampoco podemos olvidar la valoración psicológica por toda la carga que esto trae. En cuanto al pronóstico, depende principalmente de la epidermolisis ampollosa asociada y de las manifestaciones extracutáneas. En general, el paciente puede llevar, o la mayoría de pacientes van a llevar una vida normal, con una expectativa de vida normal. Las lesiones de aplasia cutis van a presentar una cicatrización temprana, van a resolver aproximadamente entre 4 a 6 semanas. Las ampollas van a disminuir en frecuencia y van a autolimitarse con el paso del tiempo, y puede quedar una leve distrofia ungueal, aunque también hay casos de anonyquia persistente. En conclusión, presentamos pues un paciente con un cuadro característico de síndrome de Barth, con aplasia cutis, con alteración ungueal, con epidermolisis ampollosa, aunque no se determinó el subtipo. Por la evolución clínica y por la presentación, se considera que fue una epidermolisis ampollosa distrófica dominante, y en este caso no se presentaron manifestaciones extracutáneas. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿puedo iniciar? Absolutamente. Listos. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor presentar este caso clínico. Es una paciente femenina de 36 días de nacida, natural del Espinal, procedente de Coyaima, Tolima, quien desde los 3 días de vida empezó presentando unas lesiones eritematosas en las piernas con extensión posterior al tronco, a las extremidades superiores, aparición de ampollas y máculas cafés. La paciente no había tenido fiebre ni ninguna otra sintomatología sistémica. Al momento de la valoración, había recibido tratamientos previos con cremas triconjugadas y cefalexina oral. Fue producto de una segunda gestación a término por parto vaginal, sin complicaciones perinatales, de padres no consanguíneos, sin historia familiar de malformaciones o enfermedades genéticas. Al examen físico estaba en buenas condiciones generales, presentaba diferentes tipos de lesiones en la piel, lesiones maculares eritematosas y marrones de una distribución lineal siguiendo las líneas de Blaschko, y también lesiones papulares y placas eritematosas o rugosas de predominio en las extremidades inferiores. Estas son las lesiones pigmentadas y algunas eritematosas también distribuidas en el tronco siguiendo líneas. Adicionalmente, una placa angiomatosa en el hemitórax anterior derecho. Las lesiones en distribución en la parte posterior del dorso, y a mayor detalle vemos unas pápulas y vesículas en las extremidades inferiores y unas pápulas y placas rojas en las extremidades inferiores.
Con todo lo que teníamos, las características clínicas de esta paciente, la distribución de las lesiones, el buen estado general, consideramos una incontinencia pigmentaria como diagnóstico y un hemangioma infantil focal superficial. Se consideró valoraciones multidisciplinarias, se tomaron paraclínicos, un ecocardiograma, una ecografía abdominal total, se indicó manejo emoliente con cuidados de piel, uso de corticoides tópicos puntual en algunas de las lesiones inflamatorias durante 2 semanas. Se realizaron algunos estudios complementarios, el ecocardiograma, el eco abdominal y la TSH, el cuadro hemático fueron normales. La valoración por oftalmología pediátrica estaba normal, no evidenció lesiones a la oftalmoscopía indirecta, solicitaron una angiografía fluorescénica de campo amplio de retina, pero no se pudo hacer por problemas administrativos y económicos. Fue valorada por genética, solicitaron cariotipos, un exoma clínico, incluyendo los genes relacionados con incontinencia pigmentaria, pero tampoco se pudo practicar. Durante la evolución clínica telefónica con la madre refiere que desde los 2 meses no continuaron apareciendo nuevas lesiones inflamatorias, ni ampollosas, ni eritematosas, y que a los 8 meses empezaron a presentar aclaramiento parcial y progresivo de las lesiones pigmentadas. La paciente estaba asintomática y continuó seguimiento por pediatría sin observarse ninguna anormalidades clínicas, ni en el neurodesarrollo, ni ninguna otra sintomatología adicional. La incontinencia pigmentaria es una genodermatosis multisistémica considerada o incluida dentro de las displasias neuroectodérmicas con una baja incidencia. Es más frecuente en mujeres porque tiene una herencia dominante ligada al cromosoma X, siendo letal en la mayoría de los varones. El 75% de los casos es esporádico. Es causada por una mutación con pérdida de función en el gen IKBKG, antes conocido como el gen NEMO, que es un modulador esencial del factor nuclear kappa B y protege esta vía de señalización frente a la apoptosis inducidas por interleuquinas proinflamatorias como el TNF-alfa y la interleuquina 1. Esta gen codifica para la subunidad gamma de este complejo de quinasas, el complejo IKK, que fosforila al inhibidor del factor nuclear kappa B. Cuando lo fosforila, se degrada el inhibidor y queda libre el factor nuclear kappa B para traslocarse al núcleo y permitir la transcripción de genes relacionados con la inflamación, con la proliferación celular y con la prevención de la apoptosis. Cuando tenemos una mutación en este gen, pues vamos a tener un estado proapoptótico en las células afectadas. Entonces, en las mujeres la incontinencia pigmentaria es un mosaicismo genético funcional. ¿Qué quiere decir esto? En las mujeres se presenta un efecto de leonización en la cual se inactiva de forma funcional uno de los 2 cromosomas X al azar, presentándose 2 clones celulares funcionalmente diferentes, un clon con los alelos mutados activados y otros clones con alelos mutados activados. En las mujeres afectadas, esos clones con los alelos mutados activados son los que van a presentar o a producir estas lesiones cutáneas con patrones en mosaico tipo 1 que son en líneas de Blaschko finas. Y en los varones, las mutaciones en hemicigosis suelen ser letales intraútero, pero se pueden presentar casos ante mosaicismos somáticos, o sea, mutaciones posigóticas, mutaciones de media cromátide o síndrome de Klinefelter. Esas células apoptóticas que están afectadas van a producir citoquinas proinflamatorias que activan la respuesta inflamatoria, incluyendo citoquinas como la otaxina que reclutan eosinófilos, producen degradación de los mismos, y esto va a llevar pues, a las manifestaciones cutáneas como esponjosis eosinofílica, ampollamiento intraepidérmico. Adicionalmente, el daño endotelial va a llevar a manifestaciones sistémicas como daños en el sistema nervioso central y anormalidades oculares por fenómenos de microtrombosis. Definitivamente las lesiones cutáneas son el marcador de esta patología y siempre están presentes, aunque de forma variable. Se cursa con 4 estadios, el estadio 1 que es el estadio vesíco ampolloso pustuloso, el estadio 2 verrugoso, el estadio 3 hiperpigmentado y el estadio 4 hipopigmentado. Las lesiones se distribuyen en las líneas de Blaschko, tienen una aparición secuencial en la mayoría de los casos, pero se pueden superponer las lesiones de los 3 estadios iniciales. Incluso algunos de los estadios pueden estar presentes en algunos pacientes. El comienzo es al nacer en las primeras semanas de vida o a veces intraútero y las primeras 2 etapas suelen resolverse en los primeros 2 años de vida. Este es el estadio 1, las lesiones se pueden asociar a leucocitosis con eosinofilía periférica.
Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que ya la doctora Mirna nos amplió de forma importante. En el estadio 2, el estadio borregoso se caracteriza por pápulas y placas verrucosas que está presente en el 70% de los pacientes y suele resolverse a los 6 meses. El estadio 3 hiperpigmentado está presente en casi todos los pacientes, inicia de forma temprana, suele resolverse en la adolescencia, pero puede persistir durante la edad adulta, aunque van aclarando las lesiones. Y el estadio 4, el hipopigmentado, se caracteriza por máculas o placas hipopigmentadas que siguen líneas de Blaschko y generalmente inician de forma tardía en la adolescencia y persisten durante la adultez. Generalmente estas lesiones están desprovistas de anexos cutáneos. Pueden manifestarse también con alteraciones en el cuero cabelludo, con alopecia en el vértice, especialmente cicatrizal, alteraciones en las uñas. Las alteraciones histopatológicas van a depender del estadio clínico. En el estadio 1 hay esponjosis eosinofílica, en el estadio 2 hiperkeratosis, acantosis y células disqueratósicas o apoptóticas. En el estadio 3, incontinencia de pigmento. En el estadio 4, disminución del número de melanocitos y ausencia de anexos en la dermis. Las manifestaciones extracutáneas van a causar secuelas irreversibles que van a definir el pronóstico funcional, especialmente las neurológicas y las oftalmológicas. Esas neurológicas se presentan hasta en un 30% de los pacientes y la mayoría de las veces durante el primer año de vida. Las manifestaciones oftalmológicas hasta en el 70% de los pacientes. Y se presenta también generalmente en el primer año de vida, especialmente las lesiones de la vasculatura de la retina. Se presentan también anormalidades dentales, anormalidades mamarias en menor porcentaje de los pacientes, también cardíacas y esqueléticas. En el 2020 se publicó este consenso europeo en el cual definieron los criterios diagnósticos o los actualizaron los criterios diagnósticos y el seguimiento de estos pacientes con incontinencia pigmento, y ellos hacen énfasis en la importancia de un diagnóstico precoz o pronto. Continúan las manifestaciones cutáneas siendo parte de los criterios mayores y asociaron también las anomalías dentarias y el reordenamiento común del gen mutado como parte de los criterios mayores. Hacen énfasis también en el seguimiento. El tratamiento de las lesiones cutáneas no requiere ningún tratamiento específico, sino porque son autorresolutivas. Cuidados básicos de la piel, el seguimiento dermatológico durante los primeros años, el seguimiento oftalmológico al inicio del diagnóstico durante los primeros 2 años de forma frecuente y posteriormente anual a lo largo de la vida. El examen neurológico al inicio del diagnóstico durante los primeros años de vida, las valoraciones por odontología y pues otras especialidades dependiendo de la clínica de los pacientes. Resaltan el manejo multidisciplinar e individualizado de acuerdo a la clínica del paciente y el asesoramiento genético familiar. En conclusión, presento el caso de una recién nacida con incontinencia pigmento sin manifestaciones extracutáneas evidentes al momento del diagnóstico. Requiere un diagnóstico temprano, especialmente en el periodo neonatal, con el fin de detectar y tratar procesos incipientes que puedan provocar secuelas graves, sobre todo a nivel ocular o neurológico, y el manejo multidisciplinar e individualizado y el seguimiento a largo plazo del paciente es necesario. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya estamos en la parte final. La doctora Mariela Taveras se está conectando para que nos dé los últimos comentarios. Gracias a todos por conectarse. Ha sido un placer iniciar este primer módulo de actualización en dermatología pediátrica. Doctora Tavera. Ya nos va a salir. ¿Listo? ¿Me oyes, Mauro? Ahora sí, ya estaba al punto de meter la cucharada, pero vamos súper, esto es en live, así que todo puede pasar. Sí, de acuerdo. No, pues gratitud a todo, Mauro, desde ti hasta nuestros patrocinadores que los estamos viendo aquí. Gracias a ellos podemos estar reunidos, podemos seguir aprendiendo.
Gracias a todos los que se conectaron porque unidos podemos seguir aprendiendo y compartiendo entre países, entre colegas, y eso es muy agradable. Gratitud por los expositores desde México, desde Argentina, aquí desde Colombia, y seguiremos trayendo muchos más invitados. Y ya para finalizar, ¿dónde está la otra? Espérate que no me pasa la otra. Listo. Y dejarles una invitación más para el próximo mes, en abril 17 a la misma hora. Vayan apartando en sus agendas esa fecha, porque tendremos el módulo 2 que hará referencia a pelo y uñas en niños. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá. Buenas noches para todos.